implica, para explicar la ciencia es una forma de conocimiento, en aquella época se entendía así, ¿no? Entonces tienes que tener una teoría del conocimiento. Entonces, ¿qué es la filosofía para acá? Una reflexión sobre el conocimiento. Esta es la idea que sale de Kant. La filosofía no es una reflexión. La filosofía no puede empezar, como quería Aristóteles, reflexionando sobre el ser, sobre el cielo estrellado y estas cosas, ¿no? Sobre la materia. La filosofía tiene que empezar reflexionando sobre el conocer, sobre el conocimiento. ¿Qué es el conocimiento? Y después, a partir de ahí, se podrá decir lo que es el ser, pero antes no. Por eso, la filosofía, la prima filosofía, que decían los en latín, ¿no? No es la metafísica para acá, como era para los griegos o Descartes o todavía, sino que es la teoría del conocimiento. Hay que primero explicar qué podemos conocer, cómo es posible el conocimiento, todas estas preguntas kantianas, cómo son posibles los juicios sintéticos a priori, ¿no? Que son las proposiciones de la ciencia, ¿no? ¿Cómo es posible? Habrá que explicar cómo es posible el conocimiento, una reflexión sobre la ciencia, y después de ahí podríamos encontrar, pues explicar pues qué es el ser o qué es el hombre o lo que sea, pero primero hay que, precisamente Kant dice que primero hay que responder a las preguntas sobre el conocimiento y después todas estas preguntas, que son el conocimiento teórico, la razón pura, el conocimiento práctico, que es la crítica de las cuestiones éticas, o después la crítica, después hay que responder a la pregunta sobre qué podemos esperar, qué son las cuestiones religiosas. Todo esto, estas preguntas, qué es el conocimiento religioso, todo esto hay que explicarlo. Y todas estas preguntas te pueden conducir a una última pregunta que no por ser la última es la menos importante. Que es la pregunta, ¿qué es el hombre? Que es la idea que introduce Kant en el fondo la antropología, ¿no? La idea de una filosofía antropológica, una antropología filosófica, una antropología como disciplina filosófica. Pues como lo que ocurrió después en el siglo XIX es que aparecen las antropologías como ciencias, las antropologías culturales, la antropología física y tal. Pero claro, no es esto a lo que Kant apuntaba. Esto ya lo vio muy bien Heidegger en un libro sobre Kant, ¿no? Kant y el problema de la metafísica, un libro de Heidegger que está traducido, podéis leer. Ahí Heidegger viene a decir que la idea del hombre de Kant es una idea filosófica, ¿no? Lo que pasa es que Kant no lo pudo desarrollar esto, porque en su época pues no estaban desarrolladas las ciencias antropológicas. Y Kant, las famosas clases de antropología que daba Kant, que parecía que eran las que estaban llenas de alumnos, pues resulta que es porque Kant utilizaba muchas veces pues libros de viajes, de cómo explicaban cómo eran los esquimales o otros pueblos extraños, qué costumbres tenían, estas cosas que Kant era muy curioso para eso, pero claro, todos los datos que tenía entonces Kant de antropología eran pues libros de viajes o noticias que llegaban de un sitio de otro, de viajeros, pero realmente no se había desarrollado todavía la antropología como ciencia, que eso es el siglo XIX, ¿no? Con la colonización, después francesa e inglesa, y aparecen ahí los antropólogos, ¿no? Que van a África, allí, y aparecen esos chistes en los que los salvajes se comen al antropólogo. Pero en fin, en la época de Kant no había nada de esto. Pero introduce ya esta idea, ¿no? Y a lo que íbamos es que hay que fijarse en esto claramente, que es una idea muy importante, ¿no? Si no se entiende esto, no se entiende la filosofía contemporánea. Es decir, para Kant la filosofía ya no es metafísica en el sentido de lo griego, no parte del ser, no es una pregunta por el ser en el sentido del ser objetivo que existe independiente de nosotros, el mundo que nos rodea y que lleva un poco a esta idea que Kant pone en cuestión, es el primero que la pone en cuestión, de que si nosotros desapareciésemos ahora del universo, quedaría otra vez en la Tierra, aquí esto quedaría como lo vemos, ¿no? Es independiente de nosotros. Claro, Kant empieza a decir que cuidado, igual no. que hay un punto de vista que lo llaman antrópico, ¿no? Es decir, que el mundo no es solamente el mundo en sí, ¿no? Que el mundo en sí, lo que son los objetos, dice Kant, eso no lo podemos saber. No podemos saber. El mundo es el mundo como es para nosotros. El mundo como
representación, a través de los sentidos tenemos una representación del mundo, pero esa representación, dice Kant, sale de nosotros, no es objetiva, sale del sujeto, ¿no? Como lo explicamos. Entonces el mundo que hay que explicar, dice Kant, es el mundo como representación. Lo que es el mundo en sí, dice, no lo sabremos. Esta es una idea importantísima y muchas veces se olvida, ¿no? Y todas las, por ejemplo, toda la física actual del Big Bang y tal desconoce esto. Ellos creen que el mundo sale, el materialismo que existe la materia independientemente de nosotros y que es algo puramente objetivo. Eso Kant es lo que pone en cuestión, ¿no? Claro, tiene un nivel de teoría del conocimiento completamente primitivo. Kant introduce una revolución al conocimiento, ¿no? Como ya explicamos otras veces, da un giro, ¿no? El giro copernicano que da Kant a la teoría del conocimiento de Aristóteles es importantísimo. Es decir, que Kant supone que el conocimiento hay que tener en cuenta también la parte que pone el sujeto a la hora de conocer. No existe el mundo enteramente objetivo en sí. El mundo es una mezcla en la que el sujeto pone las formas, a priori, todo esto que lanza sobre las sensaciones, y con eso configuramos los fenómenos, que es lo que vemos. En ese sentido, toda esta teoría del conocimiento, que ya resumimos, y que no voy a volver a reproducir aquí, pero que aludo a ella para que se entienda un poco de lo que estoy hablando, ¿no? La idea de Kant de que la filosofía es una reflexión sobre el conocimiento, la filosofía primera, tiene que empezar por ahí. Una idea que, por ejemplo, Gustavo Bueno dice que es la misma cuando dice Gustavo Bueno, la filosofía es un saber de segundo grado, ¿no? No es un saber de primer grado como la ciencia, es un saber que reflexiona sobre el saber, que ya está ahí, es una reflexión. Esta idea aparece en Kant. Pues esta idea todavía será retomada con más fuerza por Fichte, el principal sucesor de Kant, de una serie de discípulos que tuvo y seguidores que tuvo Kant, que ya hablamos de ellos en las clases anteriores, y que Kant, pues evidentemente, en vida fue un profesor de provincia, de una universidad muy alejada de los centros culturales europeos, de Berlín o París o Londres. Königsberg, pues una provincia del este de Alemania entonces, y aunque era una universidad importante a nivel regional, sin embargo, pues Kant casi toda su vida fue un desconocido, ¿no? Y la obra de Kant es una cosa curiosa, como un filósofo completamente casi aislado, es un aislamiento provinciano, ¿no? Un localista, una vida monótona, pues crea una revolución en la legislación pura, ¿no? Esto es impresionante, siempre llama la atención un poco este fenómeno que conmovió. Y claro, entonces Kant, cuando empieza a tener discípulos, es cuando se hace famoso. Cuando empieza a hacerse famosa la literatura pura, pues Kant tiene más de 60 años y vivió hasta casi los 80. Entonces, claro, Kant, yo siempre digo que es un filósofo de la tercera edad, ¿no? Realmente, cuando hace su creación filosófica, pues es a los 50 y pico, casi hasta los 80. Entonces, que lo que llaman hoy la tercera edad, ¿no? Y en ese sentido, pues claro, el problema que tuvo esto es que los discípulos que tuvo Kant, pues son muy tardíos. ¿Por qué? Porque suele pasar, ¿no? Que si tú no eres famoso, no tienes becas para premiar caramelos, pues no tienes muchos discípulos que revoloteen alrededor, ¿no? Sin embargo, claro, Kant sí, cuando se empieza a hacer famoso al final de su vida, pues aparecen una serie de discípulos que revolotean, ¿no? En torno a Kant, y entre esos discípulos, pues claro, hay que distinguir unos discípulos que lo único que hacen es repetir lo que dice Kant, ¿no? Y de ellos hoy no se acuerda nadie, yo que casi no me acuerdo, tendría que ir a los manuales para acordarme de los nombres. Y eso que llevo años explicando esto, no se me quedan grabados. Sin embargo, hay otros discípulos que son los discípulos, diríamos, más heterodoxos, o que se dan cuenta de que no se trata de repetir lo que dice Kant, aunque esté de moda, sino incluso correr el riesgo de desarrollar aspectos que Kant no vio o corregir defectos que creen que tiene la obra de Kant, con ser una obra importantísima. Pues nadie es perfecto, ¿no? Un poco lo que decía Fichte. Nadie humano es perfecto, ni siquiera los grandes genios. Todos tienen algún punto donde
puede ser mejorado, ¿no? Y esta es la tarea que hicieron una serie de discípulos que hoy sí nos acordamos de ellos, porque son pues Fichte, Reinhold, Maimon, son los discípulos más brillantes de Kant, ¿no? Que aparecen, se dan cuenta de que la obra de Kant, para entenderla, es difícil. No basta con intentar repetir, hay aspectos que están sin desarrollar, hay contradicciones. Claro, Jacobi, por ejemplo, todos estos filósofos, encontró unas contradicciones, como ya dije en otras clases, muy importantes. Yo creo que la principal, ¿no? La Jacobi, que le llevó la crítica a la razón pura varias veces, ¿no? Y dice, yo siempre que vuelvo a leer la razón pura, la crítica a la razón pura, me ocurre lo mismo, que sin la cosa en sí no puedo entrar en la crítica de la razón pura, pero con la cosa en sí no puedo permanecer dentro de la crítica de la razón pura. Hay una contradicción aquí, ¿no? Que, ya la expliqué en las clases anteriores, no voy a repetirla aquí, pero se dan cuenta que el sistema de Kant, por eso, claro, cuando se dice el sistema de Kant, no hay sistema de Kant. El sistema de Kant es un hombre sistemático, pero no crea un sistema. El mismo no tuvo nunca muy claro que si su sistema era un sistema idealista o era realista. Decía, mi filosofía es el idealismo trascendental, pero a la vez realismo empírico. Entonces, ¿en qué quedamos? ¿No? Parecía que quería buscar una especie de vía intermedia, pero así como Kant sí acertó en la búsqueda de una vía intermedia entre empirismo y racionalismo, en la teoría del conocimiento, ¿no? Entre el ignatismo y el empirismo, Kant encontró la vía crítica, ¿no? Eso fue un acierto, una superación, realmente, como dice incluso Jean Piaget, ¿no? Que la teoría del conocimiento pues venera mucho a Kant, ¿no? Porque dice, Kant realmente frente al empirismo y todo esto, y el ignatismo, claro, Piaget se dirigía mucho al neopositivismo y a los empiristas de Círculo de Viena y que no le hacían caso, ¿no? Y decía que ahí esta gente todavía está con el empirismo después de Kant, esto es un fósil que queda y no se enteraron, ¿no? Y entonces, ¿qué ocurre? Pues que Kant eso sí lo superó, pero claro, dice lo que dice Jacobi, dice, sin embargo, Kant no quiso hacer un sistema nuevo, pero no lo hizo, no consiguió. ¿Quién son los primeros? Y Kant es un autor sistemático, ¿no? Y tiene una forma de proceder analítica impresionante, ¿no? Desmenuza las cuestiones con utiliza toda la técnica escolástica, ¿no? De las distinciones continuamente. Los libros de Kant es pura escolástica. Esto se lo había gustado, bueno, ¿no? Yo no me lo creía, pero es la idea de que Kant no es escolástico. Un filósofo escolástico pues es Christian Wolff, ¿no? Es el escolástico que no crea nada, lo único que hace es ahí pues sistematizar la filosofía de Leibniz con la escolástica aristotélica de Suárez, que había estudiado. Es un escolástico puro, ¿no? Tampoco es verdad porque Wolff desarrolla ideas ya que van más allá, pero en fin, como ven hoy los estudiosos. Pero bueno, vamos a suponer, pero claro, el caso de Kant a mí no me parecía un escolástico. Sin embargo, pues claro, bueno, no, es un escolástico. Y es cierto, ¿por qué es un escolástico Kant? Porque es un escolástico en la forma de capacidad analítica. Kant tiene una capacidad analítica prodigiosa, es un genio del análisis. Da gusto verlo, cómo desmenuza las cuestiones. Pero luego, claro, cuando intenta sintetizar, la capacidad sintética es mucho más débil. Y Kant no consiguió hacer un sistema. Cuando quiso hacer los llamados libros de estos, la metafísica de la naturaleza y la metafísica de la costumbre, pues claro, ya no son tan brillantes como la idea pura. No hay tal sistema. Hay esbozos ahí, pero no. Entonces, ¿cuál es la tarea que tienen los sucesores de Kant? Pues hacer a Kant coherente, crear un sistema coherente basado en la filosofía crítica. Una metafísica crítica, ¿no? Como se dice, unos sistemas metafísicos críticos. Son los sistemas de Hegel, el sistema de Fichte o de Schelling que vamos a estudiar. Estos señores sí que crean un sistema. No Kant, ¿eh? Y claro, ¿qué pasó? Pues que ya en vida de Kant, pues estos filósofos, Jacobi o Reinhold, empiezan a decir, bueno, es que Fichte, ¿no? A decir, es que la filosofía de Kant, claro, como dice Fichte yo creo que es el que con más claridad vio este asunto, ¿no? La filosofía de Kant
parte, tiene una metáfora en uno de sus primeros escritos muy interesante. Dice, Kant es como un viejo que durante una larga vida acumula una serie de tesoros, ¿no? Y muy valiosos, ¿sí? Pero los tiene todos desparramados en una cueva y todos, y sin orden ni concierto, y no sabe ni lo que tiene. Entonces, claro, habría que hacer la contabilidad, entonces, claro, te dice, Kant llega a resultados nuevos, ¿no? En muchos campos, en la teoría del conocimiento, de sus análisis, va obteniendo resultados muy brillantes. La estética, por ejemplo, la crítica al juicio, es muy brillante todo ese análisis que hace del arte de Kant, ¿no? Que hace del arte, la ética, ¿no? También la idea del imperativo categórico, todas estas ideas son muy brillantes, dice Kant, dice Fichte. Pero claro, el problema es las premisas en las que intenta Kant apoyar esto. Y esas premisas en las que son muy oscuras, dice, y son contradictorias. Entonces lo que habría que hacer, la tarea que Fichte y estos filósofos ven es es la tarea sintética, ¿no? No tanto la analítica. Por eso Fichte, para mí, contrapuesto a Kant, es un genio de la síntesis. La genialidad de Fichte es la síntesis. Es cómo consigue de los materiales de Kant conseguir hacer un sistema coherente, que es el primer sistema del idealismo alemán. Lo intentó Reinhold, pero Reinhold en parte no consiguió introducir unas ideas que sirvieron para orientar a Fichte, pero lo intentó Maimon, pero es Fichte realmente el que los historiadores reconocen que es el primer sistema coherente, el sistema del idealismo trascendental, es Fichte, y precisamente se ve obligado a eliminar la cosa en sí, ¿no? Porque dice Fichte, en Kant hay dos ideas que no se... Tiene razón Jacobi, no encajan. La cosa en sí y el yo trascendental, ¿no? Que son las dos ideas que resaltan en el sistema de Kant, ¿no? dice Fichte, pero estas ideas no encajan. ¿Por qué? Pues porque Kant supone en la teoría del conocimiento que las sensaciones vienen de fuera y que son la causa. Tiene que haber una cosa en sí que sea la causa de las sensaciones que tenemos, subjetivas, ¿no? Y entonces está utilizando sin embargo, aquí está utilizando la idea de causalidad para relacionar cosas que el mismo Kant dice que no se pueden relacionar en otros ejemplos, ¿no? Que es relacionar algo que es nouménico con algo que es fenoménico. Kant esta crítica está concebiendo la causalidad como que la causalidad solo rige entre fenómenos, dice Kant. La ciencia, la causalidad, por ejemplo, en la física, cuando se analiza los desplazamientos de las bolas de billar, pues la causalidad que analizaba Hume y todo esto es una causalidad entre fenómenos. Tú ves una bola blanca y ves otra bola negra que sale disparada, pero tienes que ver, la causa tienes que verla, es una bola, el efecto es otra bola, pero tienes que verlo. Sin embargo, cuando las demostraciones de la existencia de Dios, la famosa demostración de que todo efecto tiene una causa en el mundo, tiene que haber una causa última, ¿no? Que una de las vías de tomistas. Pues Kant dice, claro, y por tanto hay una causa, tiene que haber una causa última que crea el mundo. Dice Kant, ahí se está haciendo un uso indebido de la idea de causalidad, porque se aplica entre un fenómeno que es el mundo y un número que es Dios. Pero claro, la causalidad solo rige entre fenómenos. Bueno, esta idea se la aplican al propio Kant, se la aplica Fichte, dice, es que, y Jacobi, dice, aquí Kant está faltando a un principio suyo. Es decir, cuando Kant dice que en la crítica de la razón pura, que eso que dice Jacobi, sin la cosa en sí yo no puedo entrar en la crítica de la razón pura, porque la crítica de la razón pura empieza por el conocimiento sensible. Entonces, las sensaciones tengo que suponer que vienen de una cosa en sí, que no conocemos, dice Kant. Pero claro, luego en la teoría del conocimiento de Kant resulta que, 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 que el conocimiento viene de las formas a priori. Y en ese sentido, ahí no hay relación de causalidad. No se puede, porque la idea de causalidad no se puede. Kant está haciendo un uso indebido de la idea de causalidad. Y en ese sentido, pues viene la contradicción. ¿No? Es una contradicción que rompe
su obra en dos, ¿no? Entonces, claro, ¿cuál es la solución de Fichte? Que ya expusimos en otras clases anteriores, pero que voy a recordar aquí. Que Fichte yo lo comparaba con Alejandro, cuando Alejandro quiso conquistar Persia, pues llegó a Turquía, ¿no? Lo que hoy es Turquía, la península Anatolia, y le enseñaron el nudo gordiano, el famoso nudo que no había, era muy difícil de desatar, y decían los profetas y tal, que allí, que el que consiga desatar este nudo conquistará Persia, ¿no? Entonces Alejandro Magno cogió, miró el nudo, sacó la espada y le pegó un tajo y lo partió en dos, y ahí se fue a conquistar Persia. Pues un poco Fichte yo creo que hace algo parecido. Fichte analiza la obra de Kant, que estaban allí los discípulos estos que estaban liados intentando interpretar aquello que era un galimatías, porque claro, la civilización pura y todo esto es una obra muy árida y no acaban de... Era como un nudo dificilísimo allí de desatar. Y entonces Fichte lo que hace es como Alejandro, le pega un tajo, dice, en la crítica de la doctrina hay dos ideas, la cosa en sí y el yo. Y claro, hay que elegir. Si ponemos como... Porque una filosofía, claro, Fichte tiene una idea de un sistema filosófico que la toma de Descartes o de Spinoza, de un sistema que decía Descartes, sistema en el sentido moderno, tiene que partir de un fundamento, ¿no? Una idea que se obtiene por intuición, como el cogito de Descartes. Y a partir de ahí, luego por deducción, se va sacando todo y se va demostrando. Entonces, no hay sistema porque no hay una idea clara. Si se pone la cosa en sí, si se elige, dice, como fundamento la cosa en sí, dice que la filosofía no sería nada nuevo, sería una especie de espinosismo, ¿no? Como Spinoza parte de la sustancia, la cosa en sí es la sustancia, entonces deduce ahí todo, será. Sin embargo, si hacemos lo contrario, si elegimos el yo, y a partir del yo se deduce todo, y el yo se debe captar por la intuición, entonces aparece un sistema nuevo, aparece una filosofía nueva, que es la que Fichte pues tratará de desarrollar. Bueno, vamos a dejar esto aquí.